La época prehispánica es siempre muy valorada por los mexicanos por la gran riqueza cultural que nos ha heredado. Es impresionante y magnífico ir a una zona arqueológica como Teotihuacán, como Chichén Itzá, como Calakmul, a visitar estos grandes templos. Pero, ¿será igual de magnífica la riqueza cultural que queda heredada a nosotros como cultura viva? Hola, mi nombre es Felipe Hunter y yo soy psicoterapeuta. Y el día de hoy vamos a hablar de la inseguridad del mexicano que es heredada de la cultura mexica. Pero este mes de septiembre hemos hablado mucho de lo que es psicología del mexicano. Y el día de hoy vamos a hablar algo de mi tesis de hace mucho tiempo, que estoy rescatando para darles contenido al canal. Y pues bueno, para entender este video te voy a invitar a que veas todos esos videos que he subido sobre Samuel Ramos, sobre Santiago, no, sobre Rogelio Díaz Guerrero. Y pues bueno, que al final de este video los veas para poder entenderlo mejor. Te voy a dejar una lista de reproducción para que la puedas ver toda y pues bueno, ahí me comentes cualquier cosa. Y pues obviamente suscríbanse, denle like a este contenido porque esos likes y esas suscripciones me motivan a seguir escribiendo guiones y seguir escribiendo o grabando estos videos para subir mayor contenido al canal, ¿vale? Bueno, como ya les dije, en esos videos fui hablando del complejo de inferioridad que nos habla Samuel Ramos y también la devaluación del yo observada por Rogelio Díaz Guerrero. Estos dos grandes pensadores y psicólogos, bueno, un pensador y un psicólogo, que en el siglo pasado hablaron de pues algún rasgo cultural del mexicano. Samuel Ramos marcaba que era la lucha de castas en la colonia y la lucha bueno, y la inestabilidad política y obviamente como nación que vivimos en los primeros años o los primeros 100 años de México independiente, los que marcaban ese complejo de inferioridad. Un poco, pues creo que tiene razón. También Rogelio Díaz Guerrero habla de eso, también Santiago Ramírez habla de cómo toda esa lucha con los españoles pues marcan esa inestabilidad. Sin embargo, Rogelio Díaz Guerrero, cuando escribe su estudio, pues ya también había habido mayor producción sobre contenido de la cultura prehispánica. Y él mencionó que posiblemente también en la época prehispánica podía haber este origen cultural que nos deja estos rasgos culturales como nación. Entonces, cuando yo hice mi tesis, pues me puse a investigar muchísimo al respecto y leí unos cuantos libros como este compendio de aquí, que es la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, donde encontré muchas cuestiones al respecto. También El destino de la palabra de León Portilla, La tinta negra y roja, Los antiguos mexicanos también, estos son de León Portilla, La flor letal de Christian Duverger, o Duverger, y bueno, entre otros tantos, y que es de donde saco toda la información que les voy a contar el día de hoy, y que bueno, pues encontré cosas maravillosas, magníficas, todo este legado cultural es magnífico para todos los mexicanos, pero también encontré varias situaciones que no son tan agradables y que tenemos que tener presentes como para poder entender muchas situaciones que como legado cultural tenemos desde la época prehispánica. Y bueno, no solo nosotros, porque muchas veces pensamos que la conquista únicamente fue de los españoles hacia México, pero este encuentro de 1521 o 1520 por ahí, 1521, y todos los años que vinieron posteriormente, también influyeron a España misma e inclusive a la religión católica. Pero de eso no voy a hablar en este video, hay muchas cosas que comentar, eso lo haremos en otros videos, ¿vale? Simplemente lo dejaré por ahí para que tú te suscribas al canal. Y ya cuando suba esos otros videos, pues ya te los encuentres por ahí. Si no, te los vas a perder. Que mejor, suscríbete. Y bueno, después de leer todo esto, adivinen qué fue lo que encontré con respecto a una posible inseguridad cultural que tenían pues esta cultura mexica.
¿Creen que pueda haber algo en la época prehispánica? Pues realmente yo me sorprendí de tantas fuentes culturales de devaluación yoica o de inseguridad que podían vivir los antiguos mexicas, ¿vale? Y no estoy diciendo los antiguos mexicanos porque sabemos que México ya fue algo posterior a la época prehispánica, ya es algo posterior a la colonia y es algo que surge a partir de la mezcla entre esa conquista y el legado cultural indígena, ¿vale? Pero en la época prehispánica, pues los mexicas eran quienes dominaban y quienes tenían un dominio sobre toda esta zona de México, ¿vale? Y entre lo que encontré fueron muchas fuentes, ¿no? Hay muchas fuentes que consulté para ver eso, como las que ya vieron, como también Vida y Muerte en el Templo Mayor de Matos Moctezuma, que va a ser muy importante para este video y que pues nos marca esta posible inseguridad. En especial, yo me centré, o bueno, ya que investigué todo esto, dije, bueno, en lugar de hacerlo todo de manera desorganizada, me voy a plantear en estos dos fuentes que fue lo que más refleja esta inseguridad. Y una de estas fue el Nahuatlatoli y pues obviamente todos los mitos de la cosmovisión, especialmente el mito del quinto sol, ¿vale? Y estas dos fuentes me parece que van a ser fundamentales para entender esa inseguridad que tenía el mexica, ¿vale? Ahora sí, el Nahuatlatoli. ¡Ah! Ay, omitan eso. Pero bueno, ¿qué era el Nahuatlatoli? Les voy a platicar que el Nahuatlatoli era un conjunto de códigos de conducta que eran las palabras de los sabios o las palabras de los viejos, esa es la traducción del Nahuatlatoli, y que en ese código de conducta marcaban unos discursos que tenían que dar los padres hacia los hijos de memoria en cada momento importante de la vida. Y que esos discursos eran transmitidos, obviamente, de padres a los hijos, pero eran aprendidos y enseñados en la escuela, tanto en el Calmeca como en el Tepochcali, que eran las escuelas para la gente rica y la gente pobre, o bueno, ahí no era ricos y pobres, sino para la gente de clase este, noble y la gente de clase baja. Eran estas escuelas y en las dos escuelas se enseñaban estos discursos y todos tenían que saber todos los discursos y se tenían que decir de pie a la pie de la letra cada que era el momento, ¿vale? Y esta era una manera, pues por supuesto, de esparcir un sistema de control político, religioso y económico que pues marcaba muchas de las enseñanzas que tenía que tener cada persona. Y por supuesto, así era más fácil gobernarlos, ¿no? Y así era más fácil mantener el control sobre una gran nación. Realmente el sistema político, económico y religioso de la época prehispánica o de la época del Mexica, del Imperio Mexica en especial, era muy riguroso y era muy especial, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué hablaba el Nahuatlatoli cuando era hablar de los padres hacia los hijos? Eso es muy importante porque siempre, siempre, siempre les pedían que tuvieran una actitud humilde. Y bueno, me parece que eso hasta la actualidad normalmente se da y cuando alguien no es humilde es fuertemente criticado aquí en México, ¿no? Sin embargo, en la época prehispánica era más allá de eso. Era un discurso donde se les pedía a los hijos que también soportaran las humillaciones y los maltratos de los demás, especialmente si eran de los padres o de los gobernantes, y que tenían, bueno, en algunos momentos, como por ejemplo en los discursos que era para la toma del gobierno, el Tlatoani se tenía que humillar y comparar con heces fecales, además de, pues, muchas otras situaciones donde en estos discursos siempre se llegaba a humillar a los hijos y pues bueno, eso ya me parece bastante importante como para comprender esta inseguridad que tenía que tener el sujeto. ¿Y qué creen? En este libro de acá, de los destinos de la palabra y la tinta negra y roja, pues se descubrió que hasta 1950
había algunos de estos textos que se transmitían en fiestas como los 15 años de una chica, que bueno, en México ya saben que son muy especiales estas fiestas, pues se declamó un discurso o se declamaba hasta 1950, un poquito posteriormente, discursos tipo el Nahuatlatoli que era transmitido de generación en generación de la palabra viva. Y eso pues ya me parece bastante impresionante porque pues, es muy claro de esa manera que aún hasta la actualidad sigue habiendo esta transmisión. Quizá ya no al pie de la letra como era en esa época, que era palabra tras palabra y que lo tenían que memorizar a fuerza, pero esa cultura seguía siéndose transmitida. Y bueno, yo creo que hasta la actualidad sigue en la cultura viva esa transmisión. Y bueno, por supuesto que esto le ayudaba al Imperio Mexica para mantener mayor control sobre todos los macehuales, ¿no? Por supuesto, entre más endebles, entre más inseguros, pues iban a acatar con mayor facilidad cualquier orden y cualquier instrucción de todas las autoridades superiores. Se tiene pensado que fue Tlacaelel, que bueno, es este personaje que fue el que gobernó detrás de los tlatoanis, de su hermano, durante un gran tiempo, donde se hace la reforma de la religión mexica, que hace que todas estas cuestiones se sigan así, y es quien gobernaba. Pero bueno, eso también lo vamos a dejar para otro video. Por lo pronto, les quería decir que el Nahuatlatoli, o el Nahuatlatoli, es una de estas fuentes que encontré donde sí había una devaluación constante hacia el propio mexica. Y bueno, ahora vamos a pasar a una segunda parte donde también encontré esta devaluación cultural o esta inestabilidad o esta inseguridad de una manera muy clara en el mito del quinto sol. No, bueno, en el mito del quinto sol, ¿no? Que, que bueno, en este mito pues es un mito que es muy sonado, que actualmente todavía es escuchado y que normalmente es lo que vemos reflejado en la piedra del sol, que es esta piedra del sol, pero que muchas veces lo conocemos como el calendario azteca, pero ¿qué creen? No era un calendario, más bien era una piedra muy importante porque marcaban la mitología y el origen del quinto sol, donde pues para llegar a este quinto sol, que los soles eran como unas etapas o unas eras, así más o menos entendía cada sol, donde había un humano diferente y que terminaba de una manera diferente, vamos a entender que había 4 soles antes del quinto sol y que cada uno estuvo destinado a fracasar, a destruirse y a terminar con la vida y a volver a empezar. Y ese era el mismo destino que iba a ocurrir con el quinto sol en algún momento. Pero antes de ese momento tenían que alimentar al sol con sangre todo el tiempo, y cuando digo todo el tiempo era todo el tiempo, para que pues pudiera continuar su camino y no tuviera ese fin. Y había tanto miedo de que hubiera ese fin eh, que pues había fiestas especiales para la atadura de los años, que era una fiesta que se hacía cada 52 años, o el simple hecho de que cotidianamente, 5 veces al día, toda la gente, toda la gente a la misma hora, en estos 5 horarios diferentes, tenían que sangrarse la nariz y las orejas. Ahí tenían tanto la nariz, digo, perdón, la lengua y las orejas. Ahí tenían en la lengua ya pues una perforación y también en las orejas que tenían que hacer sangrar en estos 5 horarios para mantener el sol con vida. Y pues ustedes imagínense punzarse 5 veces el cuerpo para hacerlo sangrar al día. Pues eso me parece pues ya bastante fuerte en este sistema religioso. Pero esto o esta sed de sangre que vamos a ver en la imagen del quinto sol, en la piedra del sol, en medio, pues la cara tiene una voracidad de necesidad de sangre. Y era parte de este sistema político, este sistema religioso y este sistema económico de movimiento y de mantenimiento de la energía misma. Y lo que pedía era sacrificios humanos y que bueno, esto
era lo que pedía, y esto viene desde, o es observado o es visto desde el mito de la creación del quinto sol, porque este es el mito del quinto sol, pero el mito de la creación fue un mito donde se reúnen los dioses en Teotihuacán, porque, bueno, Teotihuacán cuando estaban los mexicas ya estaba abandonada, y cuando llegaron pensaron que era una ciudad de dioses, y pues ahí es donde se reunían los dioses en sus mitos para pues conmemorar, bueno, para hacer sus cosas. Y entre esas cosas fue que el mundo ya estaba listo, el humano ya estaba listo, ya lo había creado Quetzalcóatl, ya había conseguido el sustento también Quetzalcóatl, y ya estaban los más iguales en deuda con Quetzalcóatl, pero faltaba algo que iluminara. Entonces se dieron a la tarea de crear el quinto sol, y le pidieron a uno de los dioses, que se llamaba Nanahuatzin, que él iba a ser el quinto sol, o que él iba a ser el sol y se tenía que sacrificar. Y él, pues en un principio dijo que no, que porque tenía que ser él. Y hubo otro, que este se los voy a leer porque no es un nombre bastante difícil, Tecusitecatl. Tecusitecatl era el otro que él, cuando vio que Nanahuatzin no quería, él dijo, yo voy a ser este sujeto que se va a aventar al sol. Y en ese momento, a partir de ese momento, Nanahuatzin empezó a hacer su penitencia, empezó a sangrarse, empezó a barrer, a hacer como todo este sacrificio. Y en cambio, Tecusitecatl se enfocó a pues fanfarronear un poco, ¿no? Como con una posición de mayor seguridad. Y pues a la hora de la hora prenden la hoguera para que se aventaran ahí pues la persona que iba a ser el quinto sol. Y Tecusitecatl, en esta posición de fanfarrón, no se atrevió a aventar, y fue Nanahuatzin quien se avienta a la hoguera. Y al aventarse a la hoguera, pues se convierte en el quinto sol hasta arriba, y ya en las cenizas, Tecusitecatl dice, ay, cómo no, y se avienta a las cenizas, y entonces sube a la luna. Y este es el mito de la creación del quinto sol. Pero Nanahuatzin, como el sol, queda inmóvil en medio del cielo, y le pide a todos los dioses que se sacrifiquen por él, que necesitaba su sangre para poder avanzar. Y es entonces que toma la sangre de todos los dioses y empieza a hacer su recorrido. Y esto queda plasmado en pues todo lo que hacía el imperio mexica, todo lo que hacía pues sí, este imperio para el día a día, porque necesitaban hacer muchos sacrificios para alimentar al sol, y porque el sol en cualquier momento se iba a destruir por movimiento o por hambre. Entonces, si había un temblor, muchos sacrificios; si había un eclipse, muchos sacrificios. Y por supuesto estaban en estos momentos pues queriendo tener todo el alimento, pues para, o almacenar la mayor cantidad del alimento por si había una catástrofe. Entonces todo el tiempo estaban pensando en esto, y es por eso que se hacen las guerras floridas, que eran unas guerras destinadas únicamente a capturar personas o capturar guerreros para sacrificarlos, porque si no, el sol se iba a destruir. Imagínate tú en tu casa con todo el tiempo del mundo pensando en que el sol se iba a destruir en cualquier momento, y que todo lo que tenías que hacer tenía que ser destinado a darle alimento al sol. Que todo lo que tengas que hacer en tu día a día es alimentar al sol, y que inclusive 5 veces al día te tienes que sangrar la lengua o las orejas. ¿Te imaginas? Es muchísimo, ¿no? ¿Qué tan estable estaba esta nación, o la psique de estas personas, o pues el entendimiento del mundo, como para darle una estabilidad psíquica o para darle cierta seguridad al ser? Y pues bueno, esto más el Nahuatl me parece que son dos momentos importantes que hay que considerar como un origen, ¿vale? Y bueno, me parece que ya se está alargando mucho este video. Por supuesto que de aquí faltan muchas cosas, como por supuesto todos los rituales, como por supuesto todos pues los sacrificios, cómo eran los sacrificios, cómo es que esta sangre iba directamente al sol, cómo era todo esto, qué pasaba cuando un sujeto se moría pues en el sacrificio o en la guerra,
o en el parto, cuando una mujer embarazada se moría en el parto, porque todo esto que pasaba, la manera en cómo morían, determinaba al plano celestial al que iban a ir. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Por lo pronto, únicamente quise marcar cierto origen que encontré cultural, prehispánico, de cierta inseguridad que vive el mexicano. Y bueno, yo creo que el choque más fuerte que tuvo el imperio mexica fue que cuando ya se dejaron de hacer los sacrificios prehispánicos, vieron el sol nuevamente salir y vieron que el sol nunca se detuvo a pesar de que ya no se hacían tantos sacrificios, porque sí, se hacían muchísimos sacrificios anualmente en la época prehispánica. Pero bueno, ya lo dejaremos para otro momento. Por lo pronto te invito a que te suscribas. Si te gustó este video, dale like, coméntalo, escríbeme de qué quisieras que haga videos posteriormente. Que bueno, yo creo que ya ha sido mucho video teórico. Voy a hacer un contenido más relajado la siguiente semana. Y posiblemente después hablaré de qué es el proceso maníaco para poder entender después por qué en el ritual mexica, y este va a ser otro video, por qué el ritual mexica podría ser un ritual que tenía cierta manía en él. Pero bueno, hasta el siguiente video y que tengan buen día. Y recuerden que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus deseos. Hasta la próxima.